Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy hablaremos en el capítulo 17 de el Imperio Asirio Medio y Nuevo y el paso a la Edad de Hierro en torno al 1200 a.C. en el Próximo Oriente. Empecemos. Y bien, antes de empezar con este tema, vamos a hacer una pequeña introducción sobre este gráfico, que es la línea de tiempo de la edad de los metales en el Viejo Mundo, donde se ven diferentes zonas: África subsahariana, Europa, Oriente Medio, India, China y Japón, y las diferentes etapas del Calcolítico, Edad de Bronce y Edad de Hierro. Y se ve dónde empieza y acaba cada una en función de las zonas. Pues este gráfico es interesante porque me recordó que hay un pequeño desfase de unos 200, bueno, un par de siglos entre lo que es Oriente Medio y Europa, del cambio del bronce al hierro. Y eso me hizo pensar, no sé si, bueno, os habéis leído la Ilíada y, bueno, todo lo que corresponde a Homero, que, bueno, aunque la comunidad de historiadores, pues, bueno, muchos indican, algunos dicen que incluso Homero incluso podría no existir. También se comenta la mezcla que hace entre Edad de Bronce y Edad de Hierro en sus relatos, y bueno, toda la épica y leyenda que pueda haber en sus escritos. Pero lo que sí es cierto es que en todos los documentos, sobre todo cartográficos, entre las ciudades desaparecidas durante la invasión de los pueblos del mar, aparece Troya. Por lo tanto, bueno, pues Troya en principio es una ciudad que existió. Incluso el arqueólogo Schaumann ha descubierto, o se dice que ha descubierto, los cimientos de Troya. Habría que esperar un poco más, pero al menos es una gran noticia. Si tenemos el emplazamiento, es posible que sí haya podido ser destruida. Lo que no sabemos es si con el relato que Homero nos da, ni si esos personajes realmente existieron, o existieron con otros nombres, o simplemente fue una invención de él. Por otro lado, un dato importante: si conocemos la historia de la armadura de Aquiles de hierro, que fue regalada por Ulises, nos puede dar a pensar, bueno, Europa de Oriente Medio tampoco estaba tan alejada. Es posible que un viajante a esa zona haya podido adquirir una armadura de hierro cuando en su país o en su zona aún funcionaban con el bronce. Es una hipótesis que me ha venido ahora en función de este desfase, que aunque es pequeño en cuestión de tiempo, lo suficiente como para poder adquirir una armadura y usarla en esa batalla. Bueno, ahí lo dejo. Pero es interesante que veamos que toda esta evolución metalúrgica y tecnológica siempre ha sido asíncrona en función de las diferentes zonas en las que han ido evolucionando diferentes civilizaciones. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado. Asiria, Imperio Medio, del 1392 al 912 a.C. Del 1392 al 1077 a.C. se produce el periodo reconocido como Renacimiento Asirio, y del 1077 al 912 a.C. el periodo de decadencia asiria. La derrota que causó el rey hitita Subililuma al rey Tushata de Mitanni significó la preponderancia de Asiria, que fue liderada por Ashur-ubayit en 1365 al 1330 a.C., hijo de Eribá-Adad. El interés por mantener relaciones internacionales con Egipto y Babilonia posiciona y privilegia a Siria como una fuerza determinante en Mesopotamia y supone una estrategia clave para derrotar a su principal enemigo, Mitanni. Se reconocen relaciones con Egipto por las cartas del rey asirio al faraón Amenofis IV y el recelo del rey babilónico Burnaburiash II al considerar a los asirios como sus súbditos, y una alianza con Babilonia para combatir las incursiones nómadas Sutu que paralizaban el correo babilónico y asirio.
La sublevación en Babilonia de nobles casitas contra el hijo de la princesa siria Ankarashadash, el cual fue asesinado en 1347 a.C., obligó al rey asirio Asur-ubayyid I a intervenir para imponer en el trono de Babilonia a su nieto Kurigalzu II, incoándose un periodo de hegemonía siria en Babilonia. Renacimiento político. Salmanasar I, del 1274 a 1245 AC, se enfrentó al país de Urartu, en torno al lago Van y a Mitanni. Tras una gran victoria, Mitanni desapareció para siempre y su dinastía local fue sustituida por un funcionario asirio, el Sukayu Rabu. Aquí tenemos ya un primer escenario de Age of Empires con el archivo 16-Salmanar-1274ac.zip. Su sucesor, Tukulti-Ninurta, de 1244 al 1208 a.C., sometió a los pueblos de Zagros, haciendo que la guerra se convirtiera en la forma de comercio de Asiria. Subartu le aportó tributos y se generó gran tensión diplomática con Ati. El rey Castiliash IV de Babilonia ocupó Rapicum, provocando la ofensiva siria, derrotando al babilonio y llevándose a él y la estatua de Marduk. Babilonia pasó a ser provincia asiria en el año 1234 a.C., tomó las ciudades del Éufrates medio y construyó una nueva capital frente a Sur, llamada Tukulti-Ninurta. Tras la ofensiva casita y elamita, los asirios se quedaron solo con el dominio de Babilonia, hasta que fueron expulsados de ella. Aquí tenemos otro escenario de Age of Empires con el archivo 17-Tukulti-Ninurta-1244ac.zip. Decadencia asiria. El rey fue asesinado por su hijo Asur-Nadin-apli en el 1208 AC, iniciándose un siglo de decadencia constante que Babilonia aprovechó. Nuevo apogeo asirio. Con Tiglat-Pileser I, entre el 1115 al 1077 AC, se inicia una época expansionista tras la desaparición del imperio hitita, enfrentándose a pueblos como los traclofigios y los mushki. Realiza campañas en Siria y hacia el noroeste, el antiguo territorio hitita y de Mitanni. Resolvió el problema con los arameos en 14 campañas, hasta que los dispersó por Palmira. En el 1085 AC atacó Babilonia y derrotó a su rey Marduk-Age de la segunda dinastía de Asin y cuarta de Babilonia. En política interior recopiló leyes asirias en tablillas de arcilla, siendo recopilaciones de disposiciones legales de los siglos XV al XVII AC. Recopiló también los edictos del harén, siendo regulaciones jurídicas para reglamentar las relaciones entre el personal de la corte y mujeres del rey. Tras su muerte en el año 1077 AC, hubo un gran declive en el poder asirio hasta la subida en el trono de Adad-Nirari II en el 911 AC. Aquí tenemos un tercer escenario de Age of Empires con el archivo 18-Tiglat-Pileser-1085ac.zip. Causas y consecuencias. Los sucesores de Tiglat-Pileser I no tuvieron el temperamento ni las condiciones guerreras para mantener la firmeza necesaria en el imperio, y muchos pueblos sometidos se sublevaron e incluso se independizaron, como fue el caso de Urartu y los arameos. En consecuencia, la expansión aramea llegó hasta Siria, Valle del Éufrates y Baja Mesopotamia, donde tribus arameas formarían el imperio caldeo o la 10ª dinastía de Babilonia. Hasta el reinado de Tiglat-Pileser II, del 966 al 935 AC, Asiria quedó replegada en sí misma, incapaz de contener el empuje de los arameos, hasta que el reinado de Asur-Dan II, del 934 al 912 AC,
el cual será el que emprenderá campañas hacia el exterior para recomponer el poder asirio. Asiria, Imperio Nuevo, del 911 al 609 AC. Adad-Nirari II, hijo y sucesor de Ashur-dan II en el 911 a.C., tomó la iniciativa en las campañas contra los pueblos montañeses y los arameos, volviendo su atención también hacia el Mediterráneo, buscando el dominio de las rutas comerciales. El cambio de situación internacional y el empuje belicoso de los reyes asirios elevaron a Siria como primera potencia en Próximo Oriente una vez más. Ante las bruscas alternativas de expansión y reducción de su territorio, como una de sus principales características, hay que añadir sus métodos de conquistas, basados en deportaciones, perfeccionamiento de armamento, técnicas de asedio y la importancia del carro de guerra. Asiria anhelaba expandirse y reafirmar su hegemonía. Reyes y etapas. En el 890 AC, Tukulti-Ninurta II, sucesor de Adad-Nirari II, atacó la región de Abur, a los arameos del curso medio del Éufrates y el Tigris, a persas, medos y al reino de Urartu. Su sucesor, Ashurnasirpal II, en el 883 AC, llegó al Mediterráneo tras vencer la resistencia de principales arameos de Bit Adini, llegando al Líbano, a Sidón, Biblos, Arwat, país de Amurru y Urartu. La influencia de riquezas y botines conseguidos provocó el gran afloramiento del país y se construyó un nuevo palacio y reconstruyó templos, además de una nueva capital llamada Kalak, hoy llamada Nimrut. Su sucesor, Salmanasar III, en el 858 AC, consolidó el dominio de Siria hasta el Mediterráneo, se extendió hasta el lago de Urmia y Urartu y luchó contra Alepo, Hama, Damasco, principados arameos, y contra una confederación de estados sirios, y firmó una alianza con Marduk Zakir Sumi de la séptima dinastía de Babilonia. Organizó la administración en la que la nobleza llega a su apogeo, haciendo que los cargos sean electivos y renovables en cada reinado. Le sucedió su hijo Ashur-dan-apli en el 827 AC, generando una rebelión con proporciones de una auténtica guerra civil, ya que casi paralizó el país. En el 823 AC, su hermano Samsi-Adad V consiguió restablecer el poder asirio, pero murió pronto, tomando la regencia de su hijo de 5 años, Adad-Nirari III, y su mujer Samuramat. Comenzó a reinar a los 9 años y ya con 12 realizó sus primeras campañas contra Damasco, Siria y Babilonia. Sus sucesores reinaron sucesivamente en un periodo de recesión por el apogeo de Urartu, hasta un nuevo periodo de auge con Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III, de entre el 744 al 727 AC, también fue hijo de Adad-Nirari III, el cual se extendió hasta el Zagros y unificó bajo el imperio asirio babilónico todas las tierras del creciente fértil. Su sucesor, Salmanasar V, destruyó Samla y Samaria, pero muere asesinado en el 722 a.C. y le sucede Sargón II en el 721 AC, iniciando la dinastía siria de los Sargónidas y deportando habitantes de Israel a la región de Arbur y la región de Media. En el 707 a.C. consiguió derrotar a Urartu. Su sucesor, Sennacherib, logró llegar a Menfis en el 671 AC en represalias a Egipto por favorecer sublevaciones en Palestina. Pero la dominación asiria en Egipto se derrumbó en el 653 AC debido a que los asirios estaban concentrados con otro problema, Babilonia y Elam. La rebelión de caldeos y elamitas en el Zagros era peligrosa para Siria, ya que podría cortar las comunicaciones en Mesopotamia y la meseta iraní.
El conflicto dinástico en el trono de Babilonia con su nieto Asurbanipal y su hermano mayor provocó la destrucción de Babilonia en el 648 AC, pereciendo su rey en ella. La ciudad de Susa fue saqueada y Elam se convirtió en provincia siria. En el 610 AC, el imperio asirio fue destruido por los medos y los escitas. Aquí ya tenemos otro escenario de Age of Empires con el archivo 19-Sennacherib 671 AC.zip con, con el escenario del ataque a Egipto en el 671 AC. Organización del imperio. Se basaba fundamentalmente en la autoridad del rey, que era el Shangu del dios Asur, sacerdote y administrador del dios nacional. Los objetivos de su política era extender sus posesiones en una forma de dominio universal. A todos los súbditos se les exigía el adu o juramento de fidelidad. El rey tenía todos los poderes políticos, religiosos y administrativos. El harén real estaba organizado por leyes, teniendo gran importancia los eunucos, con frecuentes revueltas e intrigas por las ambiciones de los partidarios de las diferentes reinas y concubinas. Existía una gran jerarquización y burocracia. La administración central estaba en manos de expertos como el general en jefe, el heraldo de palacio, el intendente, el copero mayor y los gobernantes de provincias, al frente de los cuales estaba el gobernador de la ciudad de Asur. Con el gran visir o el sukayu convergían las informaciones de los asulu regionales, que verificaban las informaciones de los recogedores oficiales de grano y paja o los quipu. A nivel de administración provincial podemos distinguir una doble gestión. Primero, administración ordinaria representada por los responsables locales dependientes del gobernador provincial, el cual daba cuentas al gobernador central. Y segundo, administración de los hasulu, que ejercían sus gestiones de información en todas las escalas de la pirámide administrativa y enviaban sus informes a los sukuyu danu o grandes visires principales de la capital. Economía. Era esencialmente agrícola y el artesanado, poco desarrollado, estaba concentrado en los centros administrativos, el templo y el palacio. En las capitales de provincia es donde se concentraban las mercancías para su transformación. El comercio estaba en función del suministro de objetos de lujo a las clases dirigentes y a algunos soberanos. El esclavo era un bien que se podía vender o intercambiar, y como en Babilonia casita, también se utilizaban los kudurrus. Sociedad. Existía una aristocracia de militares y altos funcionarios, hombres libres, que disponían de tierras, población libre y una clase humilde sin propiedad, llamados upsu, o campesinos y artesanos, que vivían a las afueras de la ciudad y formaban la infantería de los ejércitos. Es lo equivalente a los mushkenum babilónicos. Los esclavos eran en su mayoría prisioneros de guerra, llamados asiru. Religión. El dios principal era Asur, dios de carácter guerrero de origen asirio. Desarrollaron la creencia en el sol, representado en Shamash, dios de la justicia y juez de los enemigos de Asiria. La principal deidad femenina asiria fue Ishtar, diosa de la fecundidad. Desde el reinado de Asur-Ubayyid I, ya hubo en Asiria un templo dedicado a Marduk, dios de Babilonia. A partir del Imperio Nuevo Asirio ya se puede hablar de una religión asirio-babilónica. Causas y consecuencias. Tras la muerte de Asurbanipal en el 627 AC hasta la caída de Nínive en el 612 AC, se produjeron una sucesión de guerras internas y externas que desgastaron el país. Asiria, debilitada, no se encontraba en condiciones para contener la invasión de medos y caldeos que dieron fin a sus dominios y a su imperio. Pues hasta aquí el final de nuestro capítulo, con esta interesante lectura de Asiria.
Vemos como Asiria en dos etapas, bueno, pues resurgió, es meramente expansionista, a diferencia de Egipto, y aunque en Babilonia, en diferentes dinastías, también ha habido reyes muy expansionistas, podemos decir que Asiria, partiendo de, bueno, pues de una zona, dijéramos, eh, central o cercana a Babilonia, como era Nínive o Asur, bueno, pues consiguió llegar a este nivel de importancia, igual que Mitanni, aunque Mitanni duró menos, pero podemos decir que se forjaron diferentes fuerzas en esta área y es uno de los imperios, dijéramos, que resurgió débil para adquirir pues fuerza, también en base a sus, bueno, sus técnicas políticas, deportaciones, etcétera, que fueron bueno, de las más crueles, podríamos decir. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos en el próximo capítulo. Un saludo.